Ay, bendito sea el Señor Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Si le digo algo y le abro mi corazón, yo tengo el mismo frío que usted, las mismas ganitas de estar en la cama que usted, pero para la gloria de Dios estoy aquí parada en esta plataforma a traerles una palabra que el Señor ministró a mi corazón. Así que prometo ser breve. Si usted tiene ya en sus planes ir a hacer esa sopa de pollo o sopita de salchichón con jamón y papa y pan sobao de la Samaritana, no estoy, ¿verdad?, de alguna manera incitando a nadie, ¿verdad? Pero si usted ya el Señor ha puesto eso en su corazón, yo no lo voy a arrancar ese anhelo. Así que prometo ser breve para que usted pueda disfrutar de ese tiempo. Pero quisiera orarle al Señor por esta palabra que vamos a estar compartiendo en la mañana de hoy. La base bíblica es Hebreos 12:2, solamente un versículo bíblico. Así que oramos al Señor y damos gracias. Padre, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por esta palabra. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a ministrar en esta mañana. Que sea tu propio Espíritu, Señor, el que exhorte cada corazón. Espíritu Santo, sé tú exhortando, sé tú levantando, sé tú restaurando, sé tú, Señor, trayendo convicción a nuestros corazones, y que sea solo tu Espíritu Santo el que traiga a nuestros corazones la convicción de poder vivir conforme a la palabra que estamos recibiendo en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, mi Dios, que si hay alguien en medio de nosotros, Señor, que ha llegado falto de sabiduría, tú se la des. Si ha llegado falto de consuelo, tu Espíritu Santo, que es el consolador por excelencia, le abrace. Y que sobre todas las cosas, Señor, esta mañana, esta palabra sea de transformación a su corazón, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y yo quiero que vaya dejando que tenga en mente esa base bíblica con la cual vamos a estar predicando esta mañana, pero haciendo alusión a por qué este versículo en particular. Sepa que aunque Pastor va a comenzar una nueva serie la próxima semana, según nos dijo, a mí la serie de la memoria realmente en mi carácter personal fue muy, muy edificante. Fue una de esas series y una de esas prédicas que realmente llegan a trastocar ciertas áreas en el corazón, cosas profundas, y para mí fue muy, muy, muy edificante y fue de mucha bendición. Y a mí me gustaría resaltar algunas cositas que para mí me edificaron muchísimo de esas prédicas. Y es que si no guardamos en mí, lo voy a leer tal como lo redacté para mí. Si no guardo en mi memoria lo que Dios me ha dicho, voy a seguir viviendo de la misma manera que el pueblo de Israel vivió. Escuchar la palabra pero no ponerla en práctica en el momento me hace semejante a alguien que se ve en el espejo pero rápidamente olvida cómo es. Y algo que me llamó mucho la atención es que Pastor decía que la iglesia debe tener cuidado cuando va a escuchar una palabra, y esto implica no solamente ir a un templo, sino a veces escuchamos cosas por ahí, reels de Instagram, y del reels pasamos a la página de X o Y persona y le continuamos, ¿verdad? Le damos para seguirlo y demás, pero tenemos que tener cuidado de lo que estamos escuchando, si realmente lo que estamos escuchando alimenta nuestra emoción o nuestro espíritu. ¿Qué es lo que queremos alimentar en realidad? Algo que me ministró muchísimo: los encuentros con el Eterno no siempre son un deleite a la carne, pero sí beneficiosos al espíritu. Y me benefició muchísimo, me ministró muchísimo, porque yo puedo dar fe de eso. Hablamos acerca de posponer las cosas,
posponerlo todo, y tú y yo somos del mismo mundo, posponemos todo, posponemos el gym, posponemos la dieta, hay muchísimas cosas que posponemos el pago de la tarjeta por pagar otra cosa, posponemos muchísimas cosas, ¿verdad? Si estoy hablando con gente de carne y hueso como yo. Pero en el espíritu a veces posponemos muchísimas cosas también. Entonces, tengo aquí una frase que escribí: ¿por qué estoy posponiendo lo que me indispone hoy? Estoy incómoda o incómodo con lo que estoy viviendo hoy, pero aún así sigo posponiendo eso que me indispone. Y eso puede incluir muchísimas cosas, alguna área en nuestra vida que necesitemos cambiar, algún área en nuestra vida que necesitemos hacer algún cambio, movernos, tener otro aire, incluso hasta heridas por sanar que muchas veces posponemos. El ser humano es así, a veces posponemos ciertas cosas que nos duele enfrentar, ciertas cosas que nos duele hablar, porque hablarlas, expresarlas, comunicarlas va a ser duro, y por eso preferimos posponerlas que atenderlas. Así que preguntarnos por qué estamos posponiendo lo que nos indispone. Hablamos acerca de no ser como el pueblo de Israel, que se había olvidado de Dios y nunca lo había visto desde ese punto de vista, pastor, pero cuando cronológicamente trajo que luego de 90 días de haberse abierto el mar como se hizo, 90 días, gente, estamos hablando de 3 meses. En 3 meses tenían un becerro de oro construido. Y nosotros estamos viviendo, tal vez lo vemos en la Biblia, pero cuando tú puedes internalizar esa palabra y poder decir, en 3 meses estas personas olvidaron todo lo que Dios hizo, créame que a mí me llevó a un punto en que yo tuve que reflexionar en cuánto tiempo a veces yo en mi plano personal he olvidado las cosas que Dios ha hecho. Porque nunca lo había visto desde ese punto de vista, nunca le había dado un número, nunca le había dado un principio y un final. Y hay veces que vemos las obras de Dios en nuestra vida, las disfrutamos al momento y son tan gloriosas, y es tan glorioso saber que la mano de Dios está a nuestro favor, pero son cosas que producen tanto regocijo en nuestra vida que yo no sé si a usted le pasa igual, pero cuando miramos atrás a veces las vemos muy lejos. Lo que Dios hizo en aquel momento, y se nos olvida que el Señor incluso hace 2 segundos atrás está sosteniéndome aquí para que yo pueda expresarle esta palabra. Es el propio Espíritu quien lo hace, porque lo que estoy expresándole hoy es producto de lo que ya el Espíritu hizo hace varias semanas atrás en mi interior. Así que eso nos da la convicción de que el Señor nunca se detiene. Siempre está en constante obra con nosotros, en constante obra en cada uno de nosotros. Y no es que descuida mi obra para ocuparse de la obra de otro, es que en conjunto va edificando al mismo tiempo lo que yo necesito, lo que otro necesita, y así Él va edificando su cuerpo, supliendo lo que cada uno necesitamos. Y por último, que mientras más nos expongamos a la palabra, más fácil se nos va a hacer ver a Dios, y más va a incrementar nuestra fe. Pero de todos esos versículos que Pastor compartió, a mí me ministró mucho Hebreos 12:2, que fue el que le leí ahorita, y precisamente me ministró mucho porque a través de ese verso Dios habló a mi vida hace unas semanas atrás, y realmente después de haber tenido esa experiencia de poder ser ministrada a través de ese versículo, llegar aquí y comenzar a escuchar todas esas prédicas y precisamente escuchar de nuevo ese verso, pues ciertamente me llevó a entender que ciertamente el Señor estaba trabajando algo en mi interior. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y yo desmenucé esto un poquito para tratar de entenderlo. Puestos los ojos, es decir, mirando fijamente, no quitando la mirada, mirando fijamente a Jesús, estableciéndolo a Él como meta, estableciéndolo a Él como norte. Una anécdota, cuando Ginelis cumplió 18, o cuando iba a cumplir 18, yo me pidió de regalo que tirarse en paracaídas. Pero obviamente cuando ella a los 18 sí puede consentirlo, pero cuando reservamos todavía tenía 17, o sea que yo tengo que consentirlo. Y aquellos papeles, cada 2 líneas me decían todas las razones por las cuales ellos no se hacían responsables de nada. Te los recordaban cada 2 líneas, cada 2 líneas, cada 2 líneas para que al final pusieras tu firma. Y yo recuerdo que cuando llegué allí, se tiró Cariana y se tiró ella. Y ellas dos se montaron en aquella avioneta y yo leí la cartilla a Neudi, le leí la cartilla a Diane y le dije, ustedes me van a dejar sola en esta esquina, yo voy a trabajar mi proceso ustedes no van a interferir con nada, no me van a decir nada, ustedes ni respiren, no se acerquen. Pero yo me fui a una esquinita y yo comencé a mirar aquella avioneta. Yo uso espejuelos desde los 20 y pico de años y yo con estos espejuelos veo, pero lo necesario, gente, lo necesario. Yo recuerdo que yo no quería perder de vista aquella avioneta. Yo la seguí hasta que era el punto más pequeño en el cielo porque mis hijas decidieron tirarse de lo más alto. Así que en un momento dado se escondió entre las nubes y yo la perdí por completo. Así que en ese momento yo solamente comencé a orarle al Señor y decirle al Señor, Señor, entrégamela, Señor, devuélvemela tal y como se fueron. Era mi oración. Pero lo que quiero enfatizarme es que desde que despegaron, yo no despegué mi mirada de aquella avioneta hasta que esa avioneta desapareció. Aún no viéndola, pues sabía que estaba ahí y tenía la esperanza de volverla a ver, visualizarla. Así que con esa experiencia yo quiero plantearte el primer principio esta mañana. Podrás perder el control de algunas cosas en tu vida, pero nunca pierdas de vista a tu Redentor, ni olvides el lugar que Él ocupa en tu vida. Voy a repetirlo. Podrás perder el control de algunas cosas en tu vida, pero nunca pierdas de vista a tu Redentor, ni olvides el lugar que ocupa en tu vida. ¿Qué lugar? Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre. Dice la Biblia que Él se le ha entregado el sitial de más alto honor. Dice la Biblia que Él habita en ti y en mí. Dice la Biblia que Él es nuestro Redentor, que no es un Dios de madera, que no es un Dios de piedra, que es un Dios vivo, real, que escucha, que atiende, que vive atento a las necesidades de sus hijos, que escucha nuestro clamor, que inclina su oído a aquel que clama a Él por ayuda, que se compadece de aquel que vive en angustia y que tiene un corazón que está contrito, que está humillado, que se ha arrepentido, que corre al auxilio de sus hijos cuando necesitan amparo. No olvides que Él prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Ese es nuestro Dios. Entonces, no importa si pierdes el control de cualquier cosa, nunca pierdas de vista quién es Jesús en tu vida. Nunca lo pierdas de vista. Porque van a haber cosas aquí en la tierra que no vas a tener control. No vas a poder controlar, no vas a poder estipular, pero si no pierdes de vista a quien te ha sostenido y quien te sostiene en medio de esa situación en donde no tienes control absoluto, ciertamente podrás disfrutar paz. Ciertamente vas a poder disfrutar gozo. Y la Biblia dice, este verso dice, puestos los ojos en Jesús, autor. Y autor, muchas otras versiones bíblicas lo definen como príncipe, guiador, campeón,
esta me mató. Origen. Puestos los ojos en Jesús, el origen de la fe. El origen. Todo comienza en Él y para Él. Y si usted lee Juan, va a saber que en el principio, cuando nada existía, ya Él era, ya Él estaba, y todo fue creado en Él y para Él. Y esa palabra origen es gloriosa. Significa el que va delante de ti guiándote, mostrándote el ejemplo que debes seguir. Hay otras que dicen capitán de la salvación. Capitán de la salvación. Y eso me gustó muchísimo porque si lo llaman capitán de la salvación es porque la salvación es un proyecto que necesita ser guiado. La salvación no es un trofeo que está en el family del cielo. Por eso nosotros no podemos ganarlo con nuestras obras. La salvación es simplemente un regalo, es un regalo de la vida eterna, comprado con la propia vida del Hijo de Dios. Y está disponible para cada uno de nosotros. Y por eso alcanzarla, usted no lo va a poder hacer jamás mediante su esfuerzo o mediante tus obras o las mías. Necesitamos ser guiados a ella mediante el único que puede guiarnos, porque ha sido el único que la ha alcanzado. El único que ha alcanzado la salvación y vida eterna para ti y para mí se llama Jesucristo. O sea que no hay otro camino al quien podamos acudir y que recibamos ese beneficio, porque el único camino es Él. Y sigue la Biblia diciendo, ya dijo autor, ahora dice consumador. Consumador significa perfeccionador, significa la plenitud. Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador, el autor y la plenitud de la fe. Completo, la plenitud se refiere a algo que está, ¿verdad?, completo en todas sus partes. Y sabemos de versos bíblicos que hablan acerca de si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pero si usted busca un potecito de esos granos que los venden por ahí, y aquí los hemos tenido, cada granito es distinto, cada granito es diferente. Y sabe una cosa, así mismo es la fe de cada uno de los que estamos aquí. Mi fe no va a ser la misma fe que la de Clara o que la de Nelson. Ambos tenemos fe. Pero cuando la comparamos con un grano de mostaza, cada uno va a tener una fe distinta, una fe diferente. Así que nuestra fe, tu fe y la mía, no son iguales, ni tampoco es una fe perfecta, ¿sabe? No es una fe perfecta. La Biblia dice que quien la perfecciona es Cristo, perfeccionador de la fe. O sea, Cristo es quien perfecciona tu fe y la mía. ¿Cómo lo hace? A través de los procesos que vivimos. Y no hablo de procesos duros, de procesos de tristeza. Esos también están incluidos. Pero hay muchos procesos que no causan dolor y el Señor está de igual forma fortaleciendo y perfeccionando nuestra fe. O sea que Él utiliza cada proceso que vivimos, bueno, cada victoria, cada proceso de prueba, cada vivencia en general, para ir perfeccionando nuestra fe. La tuya, de acuerdo a lo que tú puedas necesitar, y la mía, de acuerdo a lo que yo pueda necesitar. Y lo que va perfeccionando, y aquí esta es la última parte del verso, dice perfeccionador de la fe. Y hay veces que confundimos ese verso bíblico, me incluyo, porque claramente dice autor y consumador o perfeccionador de la fe. No dice de mi fe o de nuestra fe. ¿Me sigue? Perfeccionador de la fe de Iris, perfeccionador de la fe de Abby. No, dice perfeccionador de la fe en general, el diseño de la fe como tal en Cristo Jesús. Así que no dice nuestra fe. Y si definimos fe bíblicamente, sabemos que Hebreos 11:1 dice que es pues la fe
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, eso lo sabemos. Pero cuando hablamos de la certeza de lo que espero, detente ahí un momentito. ¿Qué espero qué? La certeza de lo que espero. ¿Qué estás esperando? Lo que tú esperas, ¿es lo mismo que Dios espera para ti? Lo que yo espero, ¿es lo mismo que Dios está esperando para mí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estoy viendo. Lo que yo no estoy viendo, ¿es lo mismo que Dios está viendo para mí? Lo que yo no puedo ver ahora, ¿es lo mismo que Dios quiere en mi vida? ¿O estamos en canales distintos? Son preguntas que yo me hice y que hoy con mucha humildad vengo delante de ustedes a que se las hagan también. Certeza de lo que estás esperando. Lo que esperas tú de parte de Dios, ¿es lo mismo que el Señor está esperando de ti? La convicción de lo que no estás viendo, ¿es lo mismo que lo que Dios está viendo para tu vida? Y recuerdo que Pastor hizo incluso hasta el juego de memory, bien chévere y todo, y aunque entiendo que el concepto era otro, yo puedo hablar de lo que a mí me ministró, basado en esto que el Señor llevaba semanas trabajando conmigo, lo que el Señor me ministró acerca de con ese juego. El propósito era, obviamente, adivinar la mayor cantidad de tarjetas que parearan para probar la mayor exposición, ¿verdad? Que tuviéramos. A mayor exposición, íbamos a recordar con más claridad aquellas tarjetas que parearan. Pero el Señor estaba, yo en esa silla sentada, administrando mi corazón con esta otra pregunta. ¿Parea mi fe con la fe de Jesús? Literalmente yo me veía a mí misma volteando cartas y volviéndolas a poner. Mis anhelos, los que yo quiero, ¿parean con los que quiere el Señor para mi vida? ¿O vamos en direcciones diferentes? Así fuera como el Señor estaba ministrando mi corazón. Y yo me veía constantemente volteando cartas y volviéndolas a poner en su lugar porque no pareaba, porque las cosas no parearan. Y aquí hay un principio que así lo escribí y quiero compartirlo. Claudicamos en nuestra fe constantemente porque no logramos parear nuestros anhelos con los anhelos de Dios. Porque así como dos no pueden andar juntos sin ponerse de acuerdo, tampoco puede haber acuerdo entre dos que no pasan tiempo juntos. Amén. Vamos a leérselo otra vez. Claudicamos en nuestra fe constantemente porque no logramos parear nuestros anhelos con los de Dios. Porque así como dos no pueden andar juntos sin ponerse de acuerdo, eso está escrito en Amós 3:3, tampoco puede haber acuerdo entre dos que no pasan tiempo juntos. Así que cuando yo vi el juego, yo me vi constantemente volteando y volviendo a poner en su lugar las cartas que no pareaban, precisamente porque en ocasiones mis anhelos van por un lado y lo que anhela el Señor para mi vida va para otro. Y eso me hizo recordar una experiencia que tuve con el Señor hace unas semanas atrás, basado en este verso bíblico de Hebreos 12:2. Recientemente viajamos, no recuerdo con exactitud en cuál de los vuelos fue, pero sí en uno de los vuelos tuve la oportunidad, que era un vuelo largo, de tener una conversación muy, pero muy profunda con el Señor. De esas conversaciones donde tú le haces al Señor muchísimas preguntas de cosas que no entendía, que por más que yo tratara de hacer mi mayor esfuerzo para entender, yo no podía entenderlas. Y aproveché que estaba a 30,000 pies de altura. Yo, bueno, Señor, creo que aquí estoy más cerca. Vamos a hablar. Y le confieso que hablé mucho con el Señor. Le pregunté muchísimas cosas.
y no recuerdo cuánto tiempo pasó. Sé que me quedé dormida y en medio de haberme quedado dormida soñé que me quedo dormida y sueño que en una página en blanco yo misma, porque era mi mano, escribo Hebreos 12:2. Y cuando escribo Hebreos 12:2, desperté. Quedo con ese mensaje en la cabeza, ¿verdad? Con ese verso bíblico, y voy a la Biblia, abro mi celular, voy a la Biblia, busco el verso y lo leí como 2 o 3 ocasiones. Y busqué, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y lo volví a leer y lo volví a leer. Así que medité en eso. Yo simplemente esta mañana quiero leerte lo que después de haber leído 2 o 3 veces el verso llegó a mi mente. Yo tan pronto llegó a mi mente, así mismo lo escribí en mi celular y está aquí escrito tal cual lo escribí. Creo que no recuerdo si lo llegué a compartir en alguna red o algo, pero lo comparto porque entendí, así lo veo, que automáticamente esas palabras llegaron a mi mente. Yo lo reconocí como una respuesta de Dios a todas las preguntas que yo le había hecho. Y lo que vino a mi mente fue: la fe no conoce límites. La fe trasciende fronteras y barreras geográficas. La fe derriba estadísticas, quebranta pronósticos, sencillamente porque el autor de ella es Jesús, el hombre que caminó sobre las aguas desafiando todas las leyes de la física. Y así como Jesús no vino a cambiar el mundo, sino al ser humano desde adentro, la fe no fue diseñada para cambiar el escenario, sino para cambiarnos a nosotros en medio del escenario. Ese día yo reconozco que el Señor respondió mis preguntas a través de ese verso bíblico. Y eso fue algo que marcó mucho mi vida, porque a veces le pedimos al Señor que cambie nuestros escenarios. Y ese día el Señor me enseñó: mi fe, yo soy autor y perfeccionador de mi fe. La tuya está cimentada en la mía, pero a veces la tuya quiere ir por un lugar que no es cónsono o acorde con mi voluntad. Entonces, mi fe no fue diseñada para cambiar tu escenario. Mi fe es diseñada para transformarte a ti en medio de ese escenario. Porque el objetivo de Cristo eres tú y soy yo. No es la situación que estamos viviendo. A Cristo le importa tu corazón y el mío, tu alma y la mía, tu espíritu y el mío. Y el entorno eventualmente pasará. Pastor decía ahorita, eso es pasajero, todo pasa, todo en la vida pasa. Pero el Señor esa mañana ministró mi corazón con esa palabra de una forma impresionante. Yo entendí ese día que mi fe no era perfecta, pero Cristo la estaba perfeccionando en ese momento. Entendí que lo que yo estaba pidiendo o lo que yo estaba esperando de parte de Dios no estaba alineado a la voluntad de Dios, pero ese día Él se tomó de su tiempo para perfeccionar la fe de Iris en algún lugar sobre el Pacífico a 30,000 pies de altura. Ese es el Dios al que tú le sirves. Por eso te lo comparto, para que si de alguna manera has estado pidiéndole al Señor por algo que no has visto respuesta, no creas que el Señor no está escuchándote. No pienses que el Señor no está presto para escuchar o no haya escuchado tu clamor. El Señor simplemente está buscando la manera cómo transformarte en medio de ese proceso que estás viviendo, para que cuando todo pase, al final, cada uno de nosotros pueda de alguna manera ponernos de pie, pararnos y que nuestra vida testifique que aquí hubo intervención de un espíritu vivo y de algo que se ha arraigado en nuestra vida de tal manera que de verdad nada puede ser igual.
Así que cerca de todo lo que Pastor mencionó en esas prédicas, y que a mí me ministró muchísimo por esa experiencia que había vivido, entre las cosas que dijo, habló del Salmo 119:11, que dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y yo no sé, ¿verdad?, si usted vive en el mismo mundo que yo, pero hay veces que nuestro proceder diario no queremos hacerlo, pero a veces nuestras actitudes nos llevan a tener una actitud que puede contrariar a Dios y contristar su espíritu. Hay veces que incluso nuestra actitud, apatía o nuestra falta de fe, cualquier cosa, y no lo digo para que nos sintamos mal, lo digo para que podamos meditar en actitudes que tal vez el Espíritu Santo nos está llevando poco a poco a poderlas identificar para poderlas corregir. A veces ciertamente cuando no atesoramos la palabra que Dios ha depositado en nuestra vida, y no me refiero a palabras proféticas, sino palabras que el Señor, a través de la lectura de su palabra, a través de tiempos de intimidad, a través de tiempos de estudios bíblicos, predicaciones, ha habido una inversión en nuestro espíritu de palabra. Diariamente hay una inversión en nuestro espíritu de cada palabra que se siembra. Y hay veces que cuando no atesoramos esa palabra de Dios en nuestra vida, o cuando nos familiarizamos demasiado con esa palabra, a veces corremos el riesgo de olvidar la fidelidad de quien nos dio la palabra. A veces corremos ese riesgo, porque estamos tan acostumbrados a que diariamente llegue una palabra a nuestra vida, que cuando algo no ocurre como queremos, pues de alguna manera nos cuestionamos por qué no está ocurriendo esto de esta manera, o por qué las cosas no se dieron del modo en que yo quería que se dieran. Y en medio de esos escenarios es cuando realmente el Señor está buscando una transformación genuina en nosotros. Y puse aquí una frase que me gustaría resaltar. Dice: la única manera de atravesar un valle de prueba es fijando la mirada en el único que ha vencido lo que hoy te aflige. La única manera de poder atravesar un proceso es fijando la mirada en el único que ha podido vencer lo que hoy te está afligiendo. Porque la Biblia dice que Jesucristo experimentó todo tipo de emoción mientras vivió aquí en la tierra. Todo tipo de emoción. No hay ninguna emoción que tú y yo hayamos sentido en nuestra vida que Jesús no la haya experimentado y no la haya vencido. No crea que Jesús no anheló en su corazón no vivir lo que vivió. Voy a decirte esto otra vez. Jesús anheló en su corazón no vivir lo que vivió. Si esto no fuese cierto, no hubiese dicho: Padre, pasa de mí esta copa. En su corazón él anheló no tener que pasar por lo que pasó. Pero solo con su mirada puesta arriba pudo decir: que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. De la única manera que uno puede decir algo como eso es poniendo la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el origen y la perfección de la fe. Porque en ningún lugar de la Biblia dice que se abrió una puerta de escape para Jesús. En ningún lugar de la Biblia dice que había una vía para que Jesús no tuviera que pasar por el proceso que pasó. Porque la voluntad de Dios, la voluntad del Padre para Cristo era la cruz. Porque el desenlace, el resultado después de ese proceso era lo glorioso. Y hay veces que nosotros en nuestra vida cuesta, créeme que cuesta, pero debemos entender que hay procesos que el Señor tal vez permite con el único propósito, porque Él es el único que sabe que lo que viene detrás del proceso es lo glorioso. Lo que pasa es que muchas veces estar en el proceso es lo duro, es lo difícil.
Y solamente Jesús, fijando la mirada en el Padre, pudo decir que se hiciera su voluntad y no la de Él. Y es esa fe, iglesia, es ese tipo de fe la que, como les dije ahorita, la que no promete cambiar tu escenario, pero sí te garantiza que te va a transformar en el interior, en medio de ese escenario. Es ese tipo de fe que nos transforma desde adentro para afuera. Es ese tipo de fe que nos hace entender el corazón de Dios, nos hace entender cómo Dios piensa, cómo Dios opera en sus cosas. Nos hace incluso conocer el tiempo de Dios, que no es el mismo que nosotros. Nos ayuda a entender la fe de Dios. Y cuando vamos a tener un tiempo con nuestro Señor, tú y yo vamos con nuestra fe, con la porción de fe que se nos ha dado. Y con esta vamos, con toda nuestra fe vamos delante del Señor. Pero en medio de esos procesos, esos one-on-one con Dios, es cuando el Señor comienza a mostrarte o a mostrarnos cuál es la esencia de su fe. Y Él dice, yo quiero que tú tengas, que la tuya se parezca a la mía, que cuando volteemos, pareen. Ese es el anhelo del Señor para nosotros, que cada día sus hijos vayan alineándose a lo que Él, a que podamos ver como Él ve, a que podamos amar como Él ama, como dice la palabra. Y ese es un anhelo muy válido de parte de Dios, porque los que somos padres queremos ver muchas cosas materializadas en nuestros hijos, y muchas veces no es así. Hay veces que como padres decimos, wow, yo quisiera ver todas estas cosas en mis hijos, pero no las estoy viendo. Y de alguna manera puedo entender cómo el padre se siente muchas veces cuando llevamos mucho tiempo y no hemos logrado parear eso. Y creo que es una tarea de toda la vida, es una tarea que vamos a estar invirtiendo tu tiempo con el Señor hasta el último día, ¿sabes? Esto no es algo, el evangelio no es algo de lo que te gradúas. No esperes graduarte. El evangelio es algo que podrás tener 60, 80, 100 años y como quiera vas a seguir aprendiendo a la luz del evangelio. Y el Señor va a seguir moldeándote a la luz del evangelio, a la luz de esa palabra que fue inspirada para edificarte en este tiempo. Y tus generaciones también van a ser transformadas a la luz de esa palabra. Así que no es algo de lo cual podemos decir, ya yo terminé el seminario, dame el diploma que me voy para casa. No, eso no va a pasar. Cada vez que superamos un proceso, eventualmente llegará otro y llegará otro y llegará otro para seguir siendo perfeccionados en nuestra fe hasta el día que Cristo venga. Así que toda esta fe de la que te he estado hablando es esa fe que nos invita a vivirla en voz alta. Y esta fue una frase que yo escuché a principios de este año, que tal vez la noté por ahí, pero jamás pensé que el Señor me iba a llevar a través de esa frase a vivir tantas cosas y a ministrar mi corazón de muchas formas. Es una fe que nos invita a vivirla en voz alta. Y vivir una fe en voz alta, sepa que no se trata de pregonar tus ideologías o tus creencias. Gloria a Dios que podemos hacerlo con toda libertad en nuestro país, que podemos hacerlo y el Señor permita que podamos hacerlo así por siempre. Y que no nos restrinjan jamás la libertad de pregonar el nombre de Cristo. Si usted tal vez se queda corto en sus tiempos de oración, anote eso en su libreta. Ore para que en su país no se les restrinja la libertad de declarar el nombre de Cristo en libertad. Ore porque hay muchos países que hoy no están viviendo esa libertad. Así que vivir una fe en voz alta no se trata de que podamos pregonar nuestras ideologías, ni siquiera se trata de tener el privilegio o la bendición de poder tener un micrófono de frente y ministrar la palabra del Señor. Vivir una fe en voz alta es lo que escuchamos de Job cuando ya no le queda piel, pero sigue diciendo, yo sé que mi Redentor vive.
Vivir una fe en voz alta es recibir la primera piedra y quedarte ahí sabiendo que no tarda en llegar la segunda, como lo hizo Esteban. Vivir una fe en voz alta es la que practicó Loida, que impactó la vida de su nieto Timoteo. Vivir una fe en voz alta en este tiempo es preguntarte qué es lo que voy a dejar para cuando mis nietos crezcan, mis hijos crezcan. ¿Qué es lo que voy a, si me tocara partir mañana, qué voy a dejar? Mi vida, que me pueda preguntar si nuestra vida está proyectando lo que realmente, no sé si pastor lo mencionó el domingo pasado, lo que realmente decimos que somos, o nuestras palabras van para el norte y nuestros actos van para el sur. Vivir una fe en voz alta no es otra cosa que, así como la gente pasa horas invirtiendo tiempo en los reality shows y no se conforman con las 2 horas que les da el canal de televisión, allá van al site y están 24 horas, 7 días a la semana pegados a ver qué está haciendo fulano y sutano. Pues vivir una fe en voz alta, ¿sabe qué? Es un 24/7, es un servicio de evangelismo 24/7. Y los primeros evangelizados son tu núcleo, el núcleo cercano. La gente que constantemente te ve, que constantemente habla contigo, que constantemente está en comunión contigo. Vivir una fe en voz alta es que todas esas personas que tienen contacto directo o indirecto contigo de alguna manera puedan ver la obra de Cristo, la constante obra de Cristo. Que tal vez ayer no fue un día tan bueno, pero aún así yo pude ver ciertas cosas de parte de Dios en él o en ella. Hoy es un mejor día y estoy viendo mejores cosas de parte de Dios en él o en ella. Vivir una fe en voz alta es simplemente, es lo que la Biblia pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente viviendo fe en voz alta? Así es como yo lo veo. Regresará Jesús y encontrará gente viviendo su fe, la fe de Hebreos 12:2. La fe cuyo Él es el origen. La fe cuya Él es el perfeccionador. ¿Habrá gente realmente viviendo con los ojos puestos en Jesús o los ojos puestos en otra cosa? Y lo estoy haciendo esta pregunta con mucha humildad, pero también con mucha autoridad, porque yo también he puesto los ojos en un lugar que no ha sido Jesús. En ocasiones he puesto mi mirada en otras cosas que no ha sido Jesús. Pero como la Biblia dice que Él es el origen, pues cuando se te pierde el norte, vuelve a Cristo. Cuando se te pierde el norte, vuelve al origen. El origen es Jesús. Vivir una fe en voz alta es atreverte a abrir tu boca en escenarios que se han levantado para enmudecerte. Yo no sé si tú has vivido en el mismo mundo que yo vivo, pero hay situaciones que llegan a tu vida y que han llegado específicamente para cerrar tu boca. Así no existe otro plan que ese: cerrar tu boca, enmudecerte. Pues vivir una fe en voz alta es atreverte a hablar, atreverte a hablar en medio de ese escenario, atreverte a hablar, a que tú puedas sentir de alguna manera la libertad de poder decirle al Señor: yo sé lo que has hablado a mi vida, yo sé lo que tú has hablado a mi corazón a lo largo de los años que usted lleve sirviéndole al Señor, no importa, pero sabemos, tenemos convicción de lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Pues por ende podemos en medio de ese escenario poder decir: yo sé lo que has hablado a mi vida, yo sé que lo que estoy viviendo es de esta manera, pero lo que dice tu palabra es esto.
y yo voy a hablar lo que dice tu palabra. Y yo te garantizo que en medio de cualquier escenario, esas actitudes son las que van a comenzar a provocar un cambio y una transformación en nuestro interior. Así que esa es la esencia de vivir una fe en voz alta, que podamos de alguna manera abrir nuestra boca en escenarios en donde sencillamente la primera reacción que tenemos espiritualmente es callarnos, es bajar la cabeza, es detenernos, es tal vez bajar la intensidad de nuestro caminar en el Señor, ponernos en un cambio más pesado, porque antes íbamos pero livianito. Así que les digo esto porque van a haber escenarios en tu vida que van a llegar específicamente para eso. Y en mi caso en particular, hubo uno hace un año atrás. Estamos en noviembre, sí. Hace como 1 año y 3 meses. Cariana fue un examen de la vista y rutinario la refieren a un oftalmólogo que la tiene que ver ya, de emergencia. La vio en agosto del 2023. Y ese mismo día le hicieron un estudio de campo visual y en una cita normal, de que dígame cómo está. Sí, estás perdiendo visión progresivamente de ambos ojos. La mielina, que es la capa que cubre tus nervios ópticos, lo que protege tus nervios ópticos, cada vez está más delgada esa capita y está dejando tu nervio óptico expuesto. Y mientras más expuesto está tu nervio óptico, más visión pierdes. Y nos presentaron unos cuadrantes que casi todo era negro y nos decían, todo lo negro significa todo el campo visual donde ella no está viendo. Ella está perdiendo visión progresivamente de una forma muy acelerada. Mamá la tiene que ver un neurólogo de emergencia. Y había que correr a buscar un neurólogo en 2 días para que la evaluara. Porque los escenarios eran o tiene un tumor cerebral, o está comenzando con un proceso de esclerosis múltiple, o hay una enfermedad autoinmune que está atacando sus nervios, y hay que encontrar la razón, hay que encontrarla para detener este proceso, porque si no ella va a quedar ciega. ¿Sabe qué yo hice? Me callé. Le creí al Señor, pero no hablé con nadie sobre ese evento, sobre esa situación, como hasta 5 o 6 meses después. Y me quedé con el proceso yo solita y oraba al Señor y creí, o sea, le pedía al Señor, pero en medio de todo ese proceso, ella se le hicieron estudios MRI de la órbita de su cerebro, la vio una neuróloga, la vio una neurooftalmóloga, pruebas de metales pesados en sangre, esclerosis múltiple, lupus, todas las pruebas habidas y por haber. Y a todo daba negativo, para la gloria de Dios. A todo daba negativo, a todo daba negativo. Y miércoles tras miércoles veníamos y orábamos al Señor y creíamos al Señor, pero esta que está aquí seguía calladita la boca. Y todo esto ocurre porque ella tenía la intención de operarse, porque Cariana usa espejuelos desde los 10 años. Y oye, los que usamos espejuelos ya cansa, ¿sabe? Cuando llueve y esto se empaña. Y, ¿me entiende? Hay cositas que como que tal vez a mi edad ya fluimos, pero a la edad de ella como que, oye, yo quiero hacer otras cositas, no quiero usar espejuelos. Y cuando ella fue porque quería operarse, surge todo esto. Y tuvimos que atravesar durante 1 año y 3 meses, 1 año específicamente, todo este proceso. Finalmente, gloria a Dios, en agosto pasado ella se operó. Ya se estabilizó, mi hija está sana, está negativo a todo. Nadie me sabe explicar qué es lo que ocurrió en sus ojos. Sí lograron determinar que la degeneración de esa mielina sí se detuvo, no hubo cambio en un lapso de 6 meses, y como no hubo cambio, pues entonces la autorizaron a que ella pudiera operarse. Pero ella se operó un 15 de agosto
Y un 14 de agosto, yo estaba sentada ahí donde están esos chicos, que un miércoles, y el Señor habló a mi corazón en medio de la adoración. El Señor habló a mi corazón con esta palabra de en voz alta. Y me dijo, lo hice. Lo hice a pesar de tu silencio. Imagina cuánto más hubiera hecho si hubieses elegido vivir el proceso en voz alta. Y lloré en cantidad, no tiene idea cuánto lloré. Pero el Señor me habló y me dijo, cuánto más no hubiésemos logrado si hubieses abierto y hubieses vivido el proceso en voz alta. Y a pesar de haberte quedado callada, lo hice, porque al próximo día Cariana iba a ser operada. Y ya teníamos todos los resultados, y ya el Señor nos había hablado de que, o sea, estaba sana y estaba libre de cualquier pérdida de visión. Pero a mí eso me ministró muchísimo, porque el Señor me dijo, a pesar de tu silencio, yo obré conforme me pediste, conforme a la fe que tuviste. Pero hubiésemos podido hacer más si hubiésemos vivido el proceso. Y esto no se trata de que usted ande pregonando su vida en las redes sociales ni con todo el mundo. No se trata de eso. Se trata de que hay veces que tenemos que creerle al Señor un poquito más, que queremos darle al Señor nuestra agenda. Y hay veces que no queremos soltar nuestra agenda. Le pedimos, haz la tuya, pero no suelto la mía. Y en un momento dado, en medio de ese proceso, yo hice eso. Yo le pedí al Señor que cumpliera su voluntad en la vida de Cariana, pero yo no soltaba esa agenda. Y hubo un principio que Pastor compartió que a mí me ministró muchísimo, que decía, quien recuerda la fidelidad de Dios no tiene miedo al futuro. Y ese día, en medio de esa frase, el Señor me hizo entender que en medio de ese proceso que vivimos con ella, yo había olvidado la fidelidad de Dios, porque yo sí tuve miedo al futuro. Y esta palabra de la memoria, la razón por la cual les comparto todos estos testimonios hoy, es porque si yo estuve ahí, usted también puede estarlo. ¿Sí? Puedes estar viviendo X o Y proceso, el cual has decidido guardártelo, callártelo, y le estás creyendo al Señor. No estamos poniendo en tela de juicio tu fe. Pero yo, después de haber pasado ese proceso, tengo que decirte que abriendo tu boca es más llevadero. Porque el Señor no te llamó a pasar procesos ni valles de sombra y de muerte solo. Te lo digo yo. El Señor no te ha llamado a eso. Es de alguna manera, y esto es una expresión muy personal, es hasta una ofensa para el Señor, que habiendo Él entregado su vida, habiendo Él haberte amado como te ha amado con amor eterno, incluso antes de que tú lo amaras a Él, habiéndote prometido que estaría contigo todos los días, tú decidas caminar solo. Eso es una falta de respeto y una ofensa al Señor. Que tú le hayas, o sea, visualízalo tú en tu plano natural como humano, que tú hayas provisto todo para alguien más y que al final esa persona decida hacerlo todo sin ti. Y que al final pueda decir, voy a cumplir eso, pero pudimos haber hecho más. Y yo creo que estamos viviendo en tiempos muy neurálgicos, tiempos muy, ya yo voy cerrando con esto, tiempos muy específicos, enfáticos, en donde cada vivencia que nosotros podamos tener es una vivencia que el Señor va a permitir en nuestra vida para crecimiento, para fortalecer nuestra fe, para perfeccionarnos en Él, para darnos dirección, para que recordemos su fidelidad, para que recordemos quién es Él en nuestra vida.
Y así como hoy yo puedo darle toda la gloria al Señor y decirle al Señor, gracias por lo que has hecho. Incluso decirle al Señor, ayúdame a entregar esta palabra, porque esta palabra también implica abrir en mi corazón. Y de alguna manera, pues el Señor, he entendido que hay veces que cuando vivimos procesos, no le podemos quitar la oportunidad al Señor de edificar en otros corazones. Simple y llanamente porque tal vez sintamos miedo o porque tal vez no nos sintamos cómodos con compartir ciertas cosas. No podemos de alguna manera apoderarnos de la voluntad de Dios de poder edificar en el corazón de alguien. Así que si quieres puedes irte poniendo sobre tus pies.